Para ya, listo, muchas gracias. Bueno, chicos, buenas noches. Vamos a pasar con la segunda parte de lo que es la evaluación muscular del miembro inferior. Primero vamos a ver en general qué es lo que vamos a evaluar. Vamos a ver en general 8 grupos musculares, 8 músculos. Vamos a ver primero lo que es el cuádriceps, luego los isquios, el tríceps, tibial anterior, posterior, peroneos largos y cortos y por último músculos del pie. ¿Ok? Con eso ya se termina lo que es miembro inferior. Entonces, para empezar, vamos a tener al cuádriceps, ¿no? Nosotros sabemos que el cuádriceps es un conjunto de 4 músculos: el recto femoral o anterior, el vasto intermedio, el vasto lateral y el vasto medial, ¿no? En este caso es importante saber su origen y inserción como tal, no mucho, pero sí saber por lo menos el recto anterior o tener una idea de dónde están, ¿ya? No es tan necesario saber sí o sí dónde es su origen y inserción para el examen, ojo, porque más o menos ya estamos viendo cómo es Marroquín con sus evaluaciones y él sí, más que todo, quiere saber hacia dónde está orientado el músculo, cuáles son sus fibras, sus funciones, acciones, y no tanto hace mucho énfasis en algo específico del origen e inserción, pero igual sería bueno saberlo, ¿no? Lo más resaltante es del recto femoral, que se origina en la espina ilíaca antero inferior, recordando que en el superior se va a originar el sartorio y el tensor de la fascia lata, ¿ya? Pero el de la espina ilíaca antero inferior va a ser el recto anterior o el recto femoral. Estas de acá, el vasto intermedio, por ejemplo, va a estar en los 3/4 superiores de la cara anterior y externa del fémur, ¿ya? Anterior y externo. Y en lo que es el vasto lateral o externo, pues va a estar en la rama externa también de la línea áspera. O sea, mientras que el vasto intermedio va a estar más que todo anterior al fémur, el vasto lateral o externo, tanto como el medial también, van a estar en la línea áspera, o sea, van a estar detrás del fémur, ¿no? Y luego la inserción, básicamente todos van a tener una inserción común, que va a ser básicamente la base de la rótula, ¿no? Recordemos que la rótula tiene, se le llama base la parte superior del huesito, ¿no? Y la acción que va a cumplir como tal todo el cuádriceps va a ser la flexión, extensión de la rodilla, y en el caso del recto femoral va a ser también o va a ayudar en lo que es la flexión de la cadera. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque básicamente el recto anterior sí, por así decirlo, pasa por la articulación de la cadera. En cambio, los vastos, medios, intermedios, laterales, no. Estos están por debajo de la articulación de la cadera. Por eso es que no va a realizar esta acción también de flexión, ¿no? La flexión sí ayuda a lo que es el recto anterior o femoral. Acá tenemos también una imagen de básicamente la inervación. Va a estar entre L2 a L4, ¿no? De ahí va a estar el nervio femoral. Y esto va a inervar todo lo que es el cuádriceps. Ahora, las acciones que va a cumplir tanto el cuádriceps, lo hemos dividido, cuádriceps y el recto anterior. El cuádriceps va a realizar como tal lo que es la extensión de la rodilla, ¿ya? Y estos van a cumplir, tanto el recto anterior como los vastos, también van a cumplir un papel estabilizador, ¿no? No, perdón, en el caso de los bastos cumplen el papel estabilizador y el recto anterior van a jugar más que todo, van a hacer el rol dinámico, o sea, la extensión como tal. Luego tenemos lo que son las fibras, ya, en lo que es la estabilidad de la rodilla, estas van a ser estabilizados por los bastos, como habíamos mencionado. Lo que es el predominio de uno de los bastos va a generar, lo que acá menciona, una tendencia luxante de la rótula. ¿Esto a qué se refiere? Básicamente, si es que nosotros tenemos que, por ejemplo, el más común, que es el vasto externo, tiende a tener más fuerza que el vasto interno, o sea, este se contrae y este se elonga, ¿qué va a generar? Que la rótula como que vaya hacia acá, ¿verdad? Esto va a generar que la rótula tienda a estar un poquito más externo, o sea, como que mirando para afuera. Y en algunos casos también puede generar lo que es la rodilla valga, ¿no?
Entonces, en este caso, esto es una desestabilización de básicamente la rodilla. ¿Y qué puede generar también esta desestabilización? Va a generar que la rótula constantemente mantenga contacto con los cóndilos femorales, ¿no? Y esto también puede generar una, un desgaste a nivel articular y esto pueda generar lo que nosotros también conocemos como la condromalacia, ¿no? Esto es en parte debido por esta predominancia en el vasto externo y un alargamiento del vasto interno, ¿no? Entonces, en ese caso es recomendable lo que es el trabajo del vasto interno. Ahora, acá hay un par de datos que son un poquito debatibles, ¿ya? Porque según lo que mencionó Guevara el día de la práctica, justo también le consulté lo del vasto interno y él mencionó que una forma de poder eh, ejercitar, por así decirlo, o poder hacer que el vasto interno tenga más fuerza, es haciendo ejercicios de extensión de rodilla en los últimos 15 grados, ¿no? Esto es como que más recomendado para, o este es el grado en donde el vasto interno trabaja más, ¿no? Pero según lo que vi en el libro de Daniels, en la 10ª edición, ahí mencionan que esa es una idea que en realidad ya no, que ya no es así, o sea, ahí mencionan que esa es una idea que se tenía antes, pero ahora ya con varios estudios que se han realizado, en realidad se sabe que no, el vasto interno como tal no funciona como tal en los últimos 15 grados de extensión, ¿no? Entonces como que ahí hay un cierto, un cierto pues discordancia, ¿no? Entre lo que menciona el libro y lo que nos había mencionado el docente, ¿no? En ese caso sería ideal consultarlo, ¿no? Pero ahí se los dejo. Eso lo vi en el libro como tal, ¿no? Pero bueno, lo que tendríamos que sí saber es lo del predominio del vasto externo, ¿no? Que puede generar esa inestabilización de la rótula. Después tenemos lo que es eso de acá. Eh, el cuádriceps como tal va a realizar funciones en todas las actividades, bueno, en varias actividades que nosotros realizamos, como lo que es la carrera, el salto, la subida de escalera, descenso de escalera y también para levantarse, etcétera, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más el próximo ciclo, incluso cuando analicemos marcha y vamos a ver incluso con más detalle todos los grupos musculares. Pero en este caso, lo más importante creo yo que sí podrían preguntar es esto de acá, que es que en la subida hay una contracción concéntrica y en el descenso hay una contracción excéntrica, ¿no? Para tener un mayor control de ese descenso, en este caso de la pierna, ¿no? Ahora, estas son las acciones del cuádriceps como tal, de todo el grupo muscular. Ahora vamos a ver las acciones solamente del recto anterior o el recto femoral. En este caso, va a realizar también la extensión de la rodilla, como habíamos mencionado, pero también se le añade la flexión de cadera. Ya mencionamos por qué el recto anterior y no los bastos, ¿no? ¿Por qué? Porque el recto anterior sí sobrepasa, por así decirlo, lo que es la articulación de la cadera. Entonces sí actúa dentro de la flexión. Ahora, ¿cuándo es que este recto anterior actúa de una mejor manera o de una manera más eficaz en la flexión de cadera? Básicamente cuando la rodilla también está en flexión, ¿no? Acá tenemos una imagen de la flexión de la cadera con la rodilla extendida, que básicamente nosotros por goniometría sabemos que es de unos 90 grados. Acá pareciera que fuese más, pero porque está haciendo compensación, ¿no? Con una extensión de, de, de tronco, ¿no? Pero en realidad nosotros sabemos que es un 90, ¿no? En cambio, cuando hacemos con flexión de rodilla, alcanza a los 145 grados, ¿no? Entonces, con eso nosotros sabemos que el recto anterior realiza más esta flexión de cadera con una flexión de rodilla. ¿Y por qué? Por lo que nosotros ya conocemos como la insuficiencia, ¿no? En este caso va a ser una insuficiencia activa. ¿Por qué? Porque se va a hacer una eh, contracción o un acortamiento del recto anterior al momento de extender la rodilla. En cambio, cuando la flexionamos, ya generamos una pequeña elongación en la parte de la rodilla y pues el recto anterior ya puede realizar
más rango articular, ¿no? Por otro lado, también cuando considerar que cuando tenemos lo que es la cadera en extensión con flexión de rodilla, pues básicamente se va a exigir esta actuación del recto anterior para poder hacer lo que es la flexión de cadera y la extensión de rodilla. Después tenemos que también constituyen ligamento activo en lo que es la cadera, ¿no? Pero bueno, con eso ya tenemos lo que son los cuádriceps. Ahora vamos a ver lo que es la evaluación, que es lo más importante. En lo que es la evaluación en grado 0 a 1, el paciente va a estar en decúbito supino, va a estar boca arriba. Básicamente, nosotros vamos a tener que palpar, ¿ok? En el 0 a 1 vamos a tener el miembro inferior extendido con la rótula en cenit, es decir, con la rótula neutra, no debe estar ni en rotación interna ni en rotación externa. Luego vamos a tener el contralateral, bueno, acá no se ve, pero debería estar en flexión, apoyado sobre la mesa. También en este caso nosotros vamos a sujetar la parte superior de la rótula, ¿no? Y luego vamos a pedir que el paciente haga una contracción del cuádriceps, ¿no? En este caso, podemos pedirle al paciente que pueda extender la rodilla como tal o llevar, o bueno, decirle al paciente que lleve su rótula hacia arriba, pero es un poquito complicado. Y según el libro también mencionan que podemos pedirle que haga una flexión dorsal del tobillo. Ya, pero en las diapos como tal nos menciona que haga esto, que intente extender la rodilla. Y con esto nosotros vamos a palpar el tendón cuadricipital por encima de la rótula y con esto vemos si es que está en un grado 1 o en un grado 0. En un grado 0 cuando no hay actividad contráctil y tampoco hay movimiento. Y en grado 1 cuando sí hay actividad contráctil, pero no hay movimiento. En el grado 2 vamos a cortar lo que es la gravedad. Entonces, ¿cómo cortamos gravedad en el recto anterior? En el cuádriceps, colocando al paciente en decúbito lateral, haciendo la extensión en decúbito lateral. En este caso vamos a tener al miembro inferior a examinar sobre la mesa con cadera en extensión y una flexión de rodilla. En este caso, nosotros, los evaluadores o examinadores, vamos a tener el miembro sujeto en la parte por encima de la rodilla y luego nuestro brazo también colocando o fijando el miembro inferior de manera que esté en un solo plano, ¿no? Que esté totalmente plano para poder evitar lo que es la rotación o inversión, etc. El pie debe estar relajado, básicamente. Y luego vamos a pedir que el paciente extienda la rodilla, ¿no? Y nosotros, con la mano, en este caso la mano derecha del evaluador, vamos a hacer que se haga o que se evite otro tipo de movimientos, ¿no? Como es la rotación interna o externa de la cadera o de la rodilla, ¿no? En caso de que el paciente complete toda la amplitud de extensión, decimos que está en un grado 2. Luego, para la evaluación de grado 3, vamos a tener al paciente en sedente. En este caso vamos a tener que la rodilla se va a colocar en el borde y con algo debajo, ¿no? Recomendable un pequeño cojín, ¿no? Ahí básicamente el miembro contralateral puede estar flexionado y apoyado sobre la mesa, acá simplemente está así por debajo, pero puede también estar apoyado. Nosotros sí lo hicimos así que es normal. Y nosotros vamos a sujetar la cara anterior del muslo en el tercio inferior eh, y vamos a pedir al paciente que extienda el, el miembro inferior, ¿no? Sin hacer rotación, ¿no? Todo en un mismo plano. Y si es que el paciente completa la amplitud, está en un grado 3. Esto es sin resistencia. ¿Okay? Luego en el grado 4 a 5, aquí sí vamos a pedir una resistencia. El paciente va a tener las mismas indicaciones que en el grado 3, pero la única diferencia es que nosotros vamos a colocar resistencia en el tercio inferior de la pierna, ¿no? Si es que puede resistir una resistencia intensa, pues está en grado 3. Y a resistencia máxima está en grado 4. ¿Ok? Así de simple esta parte. Luego tenemos las sustituciones del cuádriceps. ¿A qué se refiere con las sustituciones? Es decir,
¿Qué pasa si el cuádriceps está débil? ¿Qué vamos a observar nosotros? En este caso, cuando nosotros estamos realizando el test de grado 2, que es de cúbito lateral, básicamente vamos a tener que el paciente puede evitar hacer la extensión de la rodilla haciendo una rotación interna. A nivel de la cadera, el paciente por la misma gravedad puede hacer que su pierna como que mira hacia adentro, ¿no? Entonces haciendo una rotación interna. Y esto va a generar que la rodilla se haga una extensión como tal por simple gravedad, o sea, simplemente va a caer. Y eso nos puede dar una falsa percepción a nosotros de que sí está haciendo una extensión de rodilla, pero en realidad no la está haciendo, simplemente está cayendo por gravedad y el que está trabajando, entre comillas, es la rotación interna, que es por simple gravedad, ¿no? Los rotadores internos. Entonces, en el caso de una debilidad del cuádriceps, se puede ver una sustitución por los rotadores internos de la cadera. Por otro lado, también debemos considerar la amplitud bueno, acá lo menciona como amplitud de elevación de la pierna recta, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer esta evaluación a nivel de los músculos popliteos, o sea, los isquios básicamente. Si es que los isquios llegan a tener un acortamiento, básicamente eso va a generar lo que es una retroversión, como es esto de acá, ¿no? Una retroversión de la pelvis. ¿Por qué? Porque los isquios están trabajando así, ¿no? Como que se lo están llevando para acá, ¿no? Y esto hace una retroversión de pelvis. Y eso genera que básicamente el tronco se extienda, ¿no? Si es que nosotros hacemos esta evaluación, vamos a ver que los isquios están acortados. Y teniendo eso en consideración, también tenemos que ver cómo evaluar lo que es la extensión de la rodilla. ¿Por qué? Porque si los isquios están acortados, entonces no va a permitir un buen rango de extensión, ¿no? Como tal. Entonces, eso también hay que considerar. Luego tenemos lo que son los isquios, pasando de cuádriceps a isquios. Los isquiotibiales, como bien nosotros sabemos, son un grupo de tres musculitos, ¿no? Tenemos a los semitendinosos, bueno, al semitendinoso, semimembranoso y al bíceps femoral. Una manera de poder acordarse es que coloquen su brazo en la parte, bueno, su mano en la parte externa de la rodilla, ¿no? Y dicen, ahí está el bíceps y hacia adentro están los semis, ¿no? Entonces, con eso ya se pueden acordar mucho incluso de lo que es la rotación externa, interna de la rodilla, etcétera. ¿Por qué? Porque hacia afuera bíceps, hacia adentro los semis, nada más. Y vamos a ver que esta está inervada del L5 al S2, ¿no? O sea, parte del nervio ciático va a inervar lo que son los isquiotibiales. En este caso tenemos que el bíceps femoral, ojito acá, no va a... Las dos cabezas no forman parte de los isquios, solamente la cabeza larga. ¿Por qué? Porque la cabeza larga es la única que llega a la tuberosidad isquiática. No, la cabeza corta, como bien sabemos acá, solamente llega a la línea áspera, o sea, solamente la parte posterior del fémur, pero no llega a la tuberosidad. En cambio, la cabeza larga sí. Los semitendinosos y el semitendinoso y el semimembranoso, pues sí llegan de tuberosidad hasta la parte más, eh, a la tuberosidad externa de la tibia, un poco más abajo, y el bíceps, pues a la cabeza del peroné. Luego tenemos las funciones. Básicamente la función o las acciones que van a realizar los isquiotibiales se van a dar a nivel de la rodilla, de la cadera y de la pelvis, ¿ya? Puede tener acción sobre estas tres articulaciones y la pelvis, ¿no? En este caso, a nivel de la rodilla, pues evidentemente va a ser flexión, ¿no? Los isquios van a hacer una flexión de rodilla. Y también las van a estabilizar en los movimientos rotatorios, ¿no? Cuando nosotros estamos en flexión de rodilla y hacemos rotación interna-externa, pues los isquiotibiales obviamente también trabajan ahí. Y de hecho acá les puse una imagen en el que también podrían guiarse. Por ejemplo, con los rotadores internos y externos de la rodilla cuando está en flexión, vemos que, por ejemplo, está el bíceps femoral, también está el tensor de la fascia lata como rotador
externo en este caso, ¿no? También en parte está el vasto lateral del cuádriceps. Y como rotación interna, por ejemplo, tenemos al semitendinoso, semimembranoso, el recto interno o grácil, el sartorio y en parte también el vasto medial, ¿no? Entonces todos estos músculos actúan como parte de rotación interna y externa de la rodilla cuando está en flexión. Ahora, es importante saber simplemente que bíceps, rotación externa, semis, rotación interna. ¿Por qué? Porque luego en la evaluación lo vamos a ver de nuevo. En lo que es acción sobre la cadera, pues la cadera va a realizar una extensión, ¿no? Extensión de cadera. Y acá también vamos a ver lo que vimos en el cuádriceps de insuficiencia activa, pasiva. Lo mismo vamos a ver acá, ¿no? Si es que nosotros tenemos la rodilla flexionada y la cadera extendida, pues obviamente vamos a generar insuficiencia activa, un acortamiento de los isquios, entonces no es eficaz, ¿no? Entonces en ese caso es ideal hacer flexión y extensión de, no, claro, una flexión de cadera y una flexión de o extensión de rodilla, ¿no? Y ahí como que es más eficaz, ¿no? Hacer que no esté totalmente cortado ni totalmente alargado. También vemos que van a participar en la aducción de la cadera. También en este caso la rotación externa va a estar relacionada al bíceps y la rotación interna a los semis, o sea, el semimembranoso y el semitendinoso. En la pelvis, estos van a generar una retroversión pélvica, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la tuberosidad, entonces lo va a jalar, eso va a generar una retroversión. También va a generar una estabilidad en el plano anteroposterior, ¿no? De la pelvis, o sea, hacia adelante y hacia atrás. Y van a formar parte de los músculos de la triple flexión de los miembros inferiores. Luego tenemos la evaluación. En la evaluación vamos a ver que en el grado 0-1, pues el paciente va a estar en decúbito prono. En realidad, en casi todos está en decúbito prono. En el único en donde no va a estar en decúbito prono es en el grado 2. ¿Por qué? Porque va a cortar la gravedad, básicamente. En el grado 1 y 0, básicamente vamos a ver si es que va a haber una eh, palpación, o sea, va a haber alguna actividad contráctil, ¿no? En este caso, el paciente va a flexionar la rodilla, la otra la va a tener extendida. Y básicamente vamos a palpar. Si es que palpamos a nivel externo, vamos a palpar al bíceps. Si palpamos a nivel interno, vamos a encontrar al semimembranoso. Y si lo colocamos más interno todavía, al semitendinoso, ¿no? De nuevo, si es que hay palpación y no hay movimiento, grado 1. Y si no hay ninguno de los dos, grado 0. En el caso del grado 2, básicamente vamos a tener al paciente en decúbito lateral. Acá vamos a tener al miembro inferior a examinar sobre la mesa con la cadera y la rodilla extendida, ¿ya? Y en este caso va a sujetar el examinador el miembro inferior contralateral, bueno, y va a sujetar uno que es hacia el tercio inferior del muslo y otro hacia el tercio inferior de la pierna, ¿no? Lo mismo que realizamos para el cuádriceps, lo vamos a realizar también para los isquios, pero en este caso no va a ser una extensión de rodilla, sino va a ser una flexión, ¿no? Y en este caso, en caso de que se complete toda la amplitud de movimiento, va a ser un grado 2. En el caso del grado 3, pues vamos a tener al paciente en decúbito prono con el miembro inferior a examinar, va a tener que estar estirado, básicamente, y vamos a pedir que flexione la rodilla. Y nosotros tenemos que ver que no haga ningún tipo de rotación, ni rotación interna ni rotación externa. Y vamos a pedirle que flexione la rodilla. A partir de los 90 grados, obviamente la rodilla, bueno, la pierna, perdón, va a caer por gravedad. En ese caso nosotros no tenemos eh, que pensar que sí haciendo una flexión como tal, ¿no? Entonces nosotros ¿qué hacemos? Ponemos una pequeña resistencia para que los isquios sigan trabajando, ¿no? ¿En dónde lo colocamos? Como ya mencionó mi compañera Tati, siempre tercio inferior de la pierna. Y si es que llega a generar toda la amplitud de movimiento, pues llega a un grado 3. En el caso de que haya una rotación externa,
Este va a estar relacionado con una predominancia del bíceps y en el caso de una predominancia de los semis va a ser una rotación interna, ¿no? Lo contrario. En este caso vamos a hacer grado 4 y grado 5. Hacemos lo mismo que en el grado 3. Las condiciones de indicaciones son las mismas y simplemente colocamos resistencia. Una resistencia intensa es un grado 4, acá me confundí, es un grado 4 y una resistencia máxima es un grado 5. Ahora, si es que queremos hacer una evaluación diferenciada, o sea, por ejemplo, queremos hacer un aislamiento del bíceps, vamos a hacer una rotación externa, ¿no? ¿Por qué? Porque el bíceps hace rotación externa. Y si nosotros queremos evaluar, por ejemplo, los semis, no vamos a hacer, vamos a aislar el bíceps, básicamente, para evaluar a los semis. Entonces, hacemos la fuerza, en este caso, en grado 4 y grado 5, si es que hacemos una resistencia en esa posición, pues vamos a evaluar qué tanto están trabajando, ¿no? Y en el caso de la rotación interna, pues también vamos a hacer una fuerza contraria y vamos a evaluar a los músculos a evaluar, ¿no? En este caso, esta es la evaluación diferenciada. Luego tenemos a la sustitución de los isquiotibiales. ¿Qué es lo que pasa cuando los isquios están débiles? Básicamente, una de las cosas que podemos ver es que haya una flexión de cadera. Cuando el paciente está en decúbito prono y no puede realizar esta flexión de rodilla porque sus isquios están débiles, pues básicamente va a ser una flexión de cadera. ¿No? Hace una flexión de cadera como una manera de compensar, haciendo que el paciente pareciera que se está yendo hacia la posición de supino, ¿no? Y esto es básicamente por el debilitamiento de los isquios. Otro de los casos que también podemos ver son la sustitución de los isquios por el gastrocnemio, ¿no? En este caso, el paciente va a hacer una plantiflexión, ¿no? Y esto, bueno, también se le conoce como tenodesis del gastrocnemio, ¿no? El paciente va a intentar hacer este movimiento de plantiflexión, pues por la acción del mismo gastrocnemio. Luego tenemos al tríceps ural. Al tríceps ural nosotros ya sabemos que es el grupo muscular que corresponde a los gemelos o a los gastrocnemios y al sóleo. En este caso, eh, algo que simplemente debemos saber es que, por ejemplo, los gastrocnemios están originados en lo que son los cóndilos femorales y el sóleo como tal en el peroné, ¿no? Peroné, la línea sólea, etc. Y luego ambos van a tener su inserción común, que es en el tendón de Aquiles, ¿no? Y básicamente que va a estar inervado por las raíces S1 y S2. Y ya, la función básicamente va a ser la plantiflexión, ¿no? Ahí está, flexión plantar. Y eversión. ¿Okay? Flexión plantar y también puede actuar en la eversión. Luego tenemos la evaluación. La evaluación del tríceps en grado 1 y grado 0 básicamente va a ser lo mismo, palpación. Vamos a pedir al paciente en decúbito prono que haga una flexión plantar, ¿no? En caso de que se pueda palpar y no hay movimiento, grado 1. Y en caso de que no haya ni movimiento ni palpación, grado 0. Para el grado 2, nosotros vamos a generar una resistencia con nuestra mano, ¿no? Generamos una resistencia máxima como tal, porque ese músculo es potente, y el paciente obviamente va a seguir en decúbito prono y vamos a generar la resistencia. En caso de que sí pueda realizar toda esa amplitud de movimiento, entonces está en grado 2. No, perdón. En caso de que pueda mantener la posición de platiflexión mientras nosotros hacemos una resistencia en dorsiflexión, pues ha generado, o bueno, llega al grado 2, ¿no? Ahora, el grado 3, grado 4 y grado 5 va a ser en bípedo, ¿no? En este caso vamos a pedir que la persona, o bueno, el miembro inferior a evaluar, va a estar apoyado y bueno, el miembro inferior contralateral pues va a estar en flexión, ¿no? Y vamos a pedirle al paciente que realice plantiflexión, ¿no? Con la rodilla extendida, ¿no? Básicamente solamente tiene que ir todo su cuerpo hacia arriba, ¿no? Sin flexionar la rodilla, sin flexionar la cadera.
Y en caso de que pida o, claro, de que necesite apoyo, vamos a generar un apoyo, pero con la mano ipsilateral, por así decirlo, ¿no? No vamos a, por ejemplo, si estamos evaluando la pierna izquierda, no nos vamos a apoyar con el brazo derecho, ¿no? Va a ser con la misma izquierda. ¿Por qué? Porque si es que nos apoyamos con la misma mano, pues obviamente vamos a llevar todo el peso hacia ahí y en realidad los gastrocnemios no estarían trabajando con el peso total que se requiere, ¿no? Ahora, acá hay otra discordancia entre los que hay en el libro como tal y lo que hay en las diapositivas. ¿Ya? Nosotros vamos a poner lo de las diapos. En el caso de la diapo, nos menciona que si hace entre 1 a 9 repeticiones, está en grado 3. En caso de que haga de 10 a 19 repeticiones, está en grado 4. Acá dice 49, se confundieron. Y en caso de que haga 20 repeticiones, está en grado 5. ¿Ya? Esto es lo que se menciona en las diapositivas. Según lo que mencionan en el libro, en realidad es lo contrario. El grado 3 es cuando sí la persona puede sostener el peso, o sea, está en planti, pero no logra hacer otra elevación. ¿No? Como que se queda ahí, tieso, ¿no? Entonces, ese es grado 3. Grado 2 es cuando logra hacer entre 2 a 24 repeticiones y grado 5 cuando hace de 25 a más repeticiones. Pero esto creo yo que debe ser subjetivo también, ¿no? Dependiendo de también cómo es la persona, ¿no? Por ejemplo, si es una persona, no sé, ectomorfa, va a ser diferente a una persona endomorfa, ¿no? Creo yo que ahí se puede evaluar y variar, pero los valores que nosotros tomamos son estos de acá. Luego tenemos que para aislar al sóleo como tal, ahí sí podemos realizar una flexión de rodilla a 70 grados. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el gastrocnemio está en una insuficiencia activa, ¿no? Entonces es como si que estuviéramos anulando a los gemelos y dejando chambear al sóleo, ¿no? En este caso, con una flexión de 70, realizamos lo mismo, hacemos una plantiflexión y con eso evaluamos el sóleo. Ya. Ahora tenemos la sustitución. ¿Qué pasa cuando el tríceps oral está débil? Nosotros podemos observar que la, el pie puede realizar una flexión plantar, pero a nivel de, bueno, acá lo mencionan como en empeine, o sea, en la parte superior de toda del pie, ¿no? Y esto básicamente va a ser, ¿por qué? Porque en lugar de hacer esta plantiflexión, el tríceps en realidad lo va a hacer los flexores de los dedos, tanto el flexor del dedo grueso como el flexor común de los dedos, del segundo al quinto, ¿no? En este caso vamos a ver que más va a haber una flexión a nivel, por ejemplo, de los metatarsos y lo de los interfalángicos, etcétera, pero no va a haber una flexión o una, claro, no va a haber una plantiflexión de lo que es el tobillo como tal. Otra sustitución puede ser, por ejemplo, por los peroneos, ¿no? Los peroneos, como sabemos, están hacia afuera, ¿no? Entonces, si es que el paciente realiza una eversión con plantiflexión, entonces vemos que están trabajando más los peroneos, tanto el peroneo lateral largo como el peroneo lateral corto. Otra cosa que también podemos ver es por acción del tibial posterior. El tibial posterior está más hacia adentro, ¿no? Entonces, si está hacia adentro, va a realizar una inversión con plantiflexión. En este caso, vemos que está trabajando tibial posterior. Ahora, si vemos que hay una flexión plantar también en la parte superior, con bueno, principalmente flexión plantar, ya no hay inversión ni eversión, es porque están trabajando también tibiales posteriores y ambos peroneos, ¿no? Esto es como sustitución del tríceps oral. Ahora vemos al tibial anterior. El tibial anterior básicamente va a estar originado en la tibia, en los 2 tercios proximales, y se va a insertar hacia la primera cuña, el primer metatarso, ¿no? Simplemente debemos tener en cuenta que el tibial anterior está hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. ¿Y esto qué va a permitir?
una dorsiflexión y una inversión, ¿no? Eso es lo más importante que debemos saber. Esta dorsiflexión e inversión, a su vez, como está acá hacia abajo, este es el tibial anterior, va a permitir una estabilización de lo que son los arcos plantares, ¿no? Como está ligeramente hacia abajito también, entonces también estabiliza estos arcos plantares. Ahora, algo muy importante es que este es un agonista directo del peroneo lateral largo. El peroneo lateral largo es este de acá. Mientras que el tibial anterior realiza dorsiflexión, o sea, lo lleva hacia arriba y hacia adentro, dorsiflexión e inversión. El peroneo lateral largo va a ser todo lo contrario, o sea, va a ser una plantiflexión y una eversión, ¿no? Este es dorsi y planti. Y el peroneo va a realizar una plantiflexión y una eversión, ¿no? Acá me confundí. Este es dorsi e inver y este es una planti y eversión, ¿no? Entonces, eso también tener muy en cuenta. No sé si es que vaya a consultar, no sé si es que el profesor vaya a preguntar eso, pero puede que de repente sí, ¿no? O haya una pregunta relacionada a eso. Ahora, como hay una estabilización de los arcos plantares, ¿qué pasa si es que el tibial anterior no está trabajando o hay una insuficiencia del tibial anterior? Básicamente puede generar un pie valgo o un pie plano, ¿no? Ahora tenemos la evaluación. ¿Cómo se evalúa el tibial anterior? Como nosotros ya habíamos mencionado, tibial anterior va a ser una dorsi y una inversión, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a pedir al paciente que haga eso, ¿no? La indicación que le vamos a dar al paciente que va a estar en decúbito supino es que lleve el pie hacia arriba y hacia adentro, ¿ya? Simplemente eso. Si es que hay palpación, pero no hay movimiento, grado 1. Si es que no hay palpación ni movimiento, grado 0. Si es que el paciente sí llega a realizar una amplitud parcial, entonces está en grado 2. Y si llega a hacer una amplitud de movimiento total, está en grado 3. Aún no se realiza ningún tipo de resistencia. En el grado 4 y en el grado 5, acá sí se realiza resistencia, ¿no? Nosotros vamos a eh, pedir que el paciente lleve su pie hacia arriba y hacia adentro y nosotros generamos la resistencia. Si el paciente lo deja ahí, en una resistencia intensa, está en grado 4. Y si lo puede mantener así en una resistencia máxima, entonces está en grado 5. Ahora, ¿qué pasa si hay una sustitución del tibial anterior? Básicamente, vamos a ver que puede haber una sustitución por los músculos extensores largos de los dedos del pie y del dedo gordo, ¿no? O sea, básicamente extensores de los dedos, del segundo al quinto y del dedo gordo. Y en ese caso, nosotros vamos a pedirle al paciente que tenga los pies relajados. Esto es algo muy común, eso es algo que sí puede pasar. Por eso es mejor tener al paciente con esa indicación de que los dedos los relaje y simplemente haga ese movimiento netamente en el tobillo, ¿no? Porque hay algunos que sí lo hacen como tal, ¿no? Una manera de compensar, ¿no? Pero se le da la indicación. Después tenemos al tibial posterior. El tibial posterior va a originarse en las dos terceras, en los dos tercios proximales de la tibia y se va a insertar en lo que es el hueso navicular, ¿ya? Básicamente este va a estar hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, pero abajo, ¿no? En cambio, el tibial anterior estaba también hacia adentro, pero arriba, ¿no? Entonces, mientras que el tibial anterior hace una dorsiflexión con una inversión, el tibial posterior también va a realizar una inversión, pero con plantiflexión, ¿no? Acá está la inervación de L4 y L5 y la acción, como ya los había mencionado, básicamente es planti con una inversión, ¿no? Acá tenemos una imagen un poquito más clara de su inserción, ¿no? Para poder saber cómo es la función que va a realizar. Este también va a ser, este músculo también va a ser importante para lo que es la estabilización de los arcos plantares. Y ahora tenemos lo que es la evaluación. En la evaluación, en grado 0, 1, también va a ser lo mismo. Si es que hay
hay palpación pero no hay movimiento, grado 1. Si no hay ninguno de los dos, grado 0. Si es que hace una amplitud parcial, grado 2, y si hace una amplitud total, un grado 3. Si es que hay, si es que puede mantener lo que es la inversión que para poder realizar. Es, ahora, tenemos los peroneos. Peroneos lateral largo y corto. Lo vamos a ver los dos juntos. ¿Ok? Porque van a cumplir casi acciones similares. En este caso, el peroneo largo por debajo, va a pasar por debajo de los malleolos, debajo del malleolo externo. Acá está. Debajo del malleolo externo. Y va a pasar por debajo del arco plantar, más o menos hasta la cabeza del primer metatarso. Del malleolo externo, pero se va a quedar, por ejemplo, en el quinto metatarso. Acá está la apófisis estiloides, ¿no? Entonces, el peroneo corto se queda ahí, por así decirlo. En cambio, el peroneo largo sí pasa por toda la bóveda plantar y se va a quedar hasta el primer metatarso, ¿no? Importante eso. Ya no es necesario saber como tal origen y inserción, acá lo pongo para que también lo tengan en consideración. Y este músculo como tal va a ser lo que es la eversión. Ya. Si es que el tibial anterior estaba hacia adentro, pero hacia arriba, y el tibial posterior estaba hacia abajo, pero también hacia adentro, entonces ellos hacen una inversión. En cambio, los peroneos, como están hacia afuera, van a hacer eversión. El peroneo corto y el peroneo largo van a hacer tanto plantiflexión como eversión. Pero el peroneo largo, como va a pasar por toda esta, por debajo del pie, básicamente, entonces también va a generar un descenso del primer metatarsiano y también una estabilización de los arcos plantares, ¿no? Esas son como que las acciones adicionales que se le pueden dar a este peroneo largo, ¿no? En la eversión del pie como tal van a actuar, como ya mencionamos, los peroneos, pero también se le asigna esta acción de eversión a los extensores largos de los dedos del pie y al peroneo anterior. ¿Ya? Pero si no mal recuerdo, el peroneo anterior eh, como que puede estar y como que no, en algunos. No, no recuerdo muy bien cómo se le llaman esos músculos, creo que son... No recuerdo, ya, pero en algunos sí, en otros no. Luego tenemos la evaluación. En la evaluación es muy similar con los tibiales, como ya habíamos mencionado. Si es que hay o no hay palpación, grado 1, grado 0. Si es que realiza el movimiento en una amplitud parcial, grado 2, y si lo hace de una amplitud total, grado 3. Si es que hay una resistencia o es que puede mantener esa posición una resistencia intensa, grado 4, y si es una resistencia máxima, es un grado 5. Ahora, acá puse una tablita de, de estas acciones. ¿Ya? En este caso, la inversión con dorsiflexión la va a hacer tibial anterior. Inversión con plantiflexión, tibial posterior. Eversión con dorsiflexión, eh, acá sí están los extensores largos de los dedos. Acá sí no estoy muy segura, porque me parece que también puede ser el extensor creo que también está el extensor corto, ¿ya? Pero es que más adelante vamos a ver los músculos, entonces como que puede que sí, como que puede que no. Ahí sí estoy en duda, ¿ya? Y en lo que es la plantiflexión con eversión están los peroneos, ¿ya? Ahora, si quieren netamente inversión, solo inversión, ambos tibiales, tibial anterior y tibial posterior. Si quieren netamente eversión, los extensores y los peroneos. Si quieren solo dorsiflexión, el tibial anterior y el extensor largo de los dedos. Y si quieren solo plantiflexión, el tibial posterior y los peroneos, ¿no? Como que este cuadrito ayuda un poco, ¿no? En eso. Pero creo yo que lo más importante es saber la acción de cada uno y con eso ver, ¿no? Por ejemplo, si es que el tibial anterior hace dorsi e inversión
y el tibial posterior hace planti e inversión, si es que los dos actúan a la vez, como que no puedes hacer dorsiflexión y plantiflexión a la vez. Entonces, como tal, va a quedar solamente la inversión, ¿no? Entonces, esa es una manera de poder llegar a hacer este cuadrito simplemente sabiendo la acción que realiza cada músculo. Luego tenemos los músculos del pie. Los músculos del pie puede parecer que es un poco más complicado, pero hice una figurita, ya hice un dibujo. Bueno, no es dibujo, ya, pero hice esto que puede ayudar a memorizar un poco más los músculos, la acción de los músculos principalmente, ¿ya? Esto sí nos lo mencionó el profesor, ¿no? Esta es una vista plantar, ¿ya? Esta es una vista plantar y ¿cómo te das cuenta que es una vista plantar? Pues básicamente por estos huesecillos. Ahora, vamos a dividir las articulaciones en metatarsofalancicas y las interfalángicas, ¿ya? Las metatarsofalancicas solamente del segundo al quinto van a flexionarse, por así decirlo, por acción de los lumbricales. En cambio, el del dedo gordo va a ser el flexor corto del dedo gordo. La interfalángica del dedo gordo va a ser por el flexor largo, ¿no? Entonces, como que acá se inserta el flexor corto y acá el flexor largo. ¿De cuál? Del dedo gordo. El de los dedos del segundo al quinto, en el metatarso falángico, van a estar lumbricales. Y en el proximal, interfalángico proximal, el flexor corto común de los dedos, flexor corto. Y acá, flexor largo, ¿no? En los distales, ¿no? Es una manera más sencilla de memorizarlo simplemente, ¿no? Porque todo es por nombre, si se dan cuenta. Este es corto, este es largo. Este es corto, este es largo. Pero necesito algo para los metatarsos lumbricales, nada más, ¿no? Para los extensores del pie, bueno, todavía no está la figurita, pero también hice otro gráfico. En el caso de la evaluación de los flexores es muy simple. Simplemente todo se resume en esto. Ya, todo se resume en esto de acá. Vamos a poner resistencia o, claro, para el grado 4 y 5 se hace resistencia, grado 0, 1, 2 y 3 simplemente en el 0, 1 si es que hay palpación, en el 2 y 3 si es que puede completar el rango articular a nivel parcial o total, y en el grado 3, 4 y 5 con resistencia, ¿no? Y en dónde se coloca la resistencia, básicamente debajo, ¿no? En este caso, si es que vamos a evaluar la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, pues vamos a poner la resistencia acá, o vamos a poner el dedo acá, el índice. En cambio, si es que es de los últimos 4 dedos, vamos a colocarlo a lo largo de los 4 dedos, ¿no? Simplemente eso de ahí, ¿no? Y en base a eso generar lo que es la resistencia. En lo que son los extensores, ahora sí, vamos a tener una acción que ya no lo vamos a dividir entre los metatarsofalancicos o interfalángicos, ¿no? Acá vamos a ver eh, tres músculos principales, ¿ya? El extensor corto de los dedos, que también es conocido como el músculo pedio, va a estar entre los metatarsofalancicos del primero al cuarto, ¿ya? En cambio, los extensores largos, ¿no? Este es corto, los largos van a estar entre el segundo al quinto, ¿ya? Como que no sé, como que como que uno está del primero al cuarto y el otro del segundo al quinto, ¿no? Entonces como que se turnan. Y es como que aquí, entre el segundo y el tercero, acá son los únicos en donde están los dos músculos. El extensor largo, como tal, sí llega hasta los interfalángicos distales, del segundo al cuarto, obviamente, del segundo al quinto, perdón. En cambio, los extensores cortos solamente están a nivel del metatarso falángico, ¿ya? Y luego tenemos al extensor largo, porque ya tenemos todos los interfalángicos del segundo al quinto y ya tenemos los metatarsofalancicos, solamente nos falta el interfalángico del dedo gordo. En este caso está el extensor largo, ¿no? El extensor largo que se va a insertar en la interfalángica y en la metatarso falángica también.
¿no? Esta ya es una vista dorsal, más o menos estas son las imágenes de los tres músculos. Y acá vemos simplemente su acción, ¿no? Ahora tenemos la evaluación. Va a ser muy similar a la de los flexores, simplemente que opuesto, ¿no? En este caso se resume en esto también. Básicamente, si vamos a evaluar a nivel del pulgar, la resistencia se va a colocar acá. Y si es que vamos a evaluar los cuatro dedos, lo vamos a poner en los últimos cuatro dedos, ¿no? Lo mismo, la valoración es la misma y ya. Y eso me parece que sería todo, chicos. Ahora sí, espero que haya quedado claro. Y también que les sirva lo que son las imágenes que puse, porque le estuve pensando también en cómo hacerlo. Y listo, chicos, eso sería todo. Vamos a pasar